¿Cuántos de ustedes han conocido o han sabido de alguien que se ha intentado suicidar? ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien o han sabido de alguien que haya intentado suicidarse? Sí, ¿verdad? Creo que todos en algún tiempo hemos conocido a alguien. Hace mucho tiempo me llamó una persona de Estados Unidos y cuando me llamó esta persona me dice, se acababa de cortarlas. Quería hablar conmigo. Esta persona había sufrido mucho. Cuando una persona llega a esa condición es porque realmente hay algo que ya no soporta. Su vida ha perdido sentido, se le han hecho muchas injusticias, muchas situaciones han pasado y no encuentra una solución. Y esta persona me llamó y pudimos hablar un ratito y Dios es bueno. Dios hizo el milagro y todavía está. Es una persona que amamos y apreciamos mucho. Y el día de hoy queremos hablar sobre una persona que se iba a suicidar en la medianoche. El suicida de la medianoche. Yo quiero que pongamos atención, hermanos, porque las cosas en este mundo se han ido complicando cada vez más en toda la humanidad. Y mucha gente va a llegar a esta condición. El Señor nos habla de la medianoche. ¿Recuerdan ustedes en qué contexto habla el Señor de la medianoche? Sí. En la segunda venida. Sí. Cuando llega el esposo en la medianoche, el Señor llega con su amor, su ternura, su bondad. Pero, hermanos, hay problemas. Hay problemas. Entonces el Señor, hermanos, tiene que moverse a favor de la vida de muchas personas en esa época. Nosotros nos estamos acercando cada vez más a la medianoche, Y el Señor nos habla sobre una persona que se estaba suicidando a la medianoche. Yo quiero que lo leamos un poco. Está en Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándose a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hermanos, cuando termina este capítulo, dice Pablo en el verso 37, pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. La situación era grave. Los habían acusado de que son judíos, o sea, no eran romanos. Pero ellos sí eran judíos, pero eran también romanos. Y hermanos, los estaban, contra toda la ley de ellos, lo estaban
azotándoles, le hicieron muchos daños. Dice en el verso 23, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hermanos, nos estamos acercando a la medianoche, y mientras más nos acercamos, hay batallas espirituales que se están levantando cada vez más fuertes. Y en esas batallas espirituales se ven muchas injusticias. Incluso unas injusticias aquí parecen que son legales y después resultó que no eran legales. Injusticias que hicieron que Pablo y Silas, siervos de Dios, terminaran en la cárcel, injustamente. Y dice, después de haberla azotado, no dice solo eso, dice mucho. O sea, lo hicieron con mucha maldad. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, este carcelero quería cumplir bien su papel, los llevó hasta el lugar más seguro y les puso en cadenas en los pies. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, aquí estos hijos de Dios llegaron ahí a predicar y a dar la palabra de Dios, y la condición tan terrible no cambió. Ellos decidieron tener un culto en medio del gran problema, y solo habían dos. El Señor dice que donde estén dos o tres reunidos, Él está ahí presente. Y dice algo, y los presos los oían, estaban dando el testimonio. Entonces empezaron a adorar con todo su corazón, adoraron al Señor como Dios merece, guiados por el Espíritu Santo. Ustedes se imaginan el fluir profético que hubo en ese día, esa noche. Porque dice aquí que a medianoche sucedió esto. ¿Oyeron eso, hermanos? Entonces estamos viviendo la época, hermanos, donde Dios quiere que cada uno de nosotros seamos valientes. Y que aunque estemos en prisiones, estemos en problemas, nosotros oremos y nosotros le demos gloria a Dios, porque Él lo merece. Amén. Y es el único que lo merece. Ahora bien, oigan lo que dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hermanos, imagínense la situación de de Pablo y de Silas. Ellos se sentían injustamente, estamos en la cárcel. Y el colmo, ahora que tenemos hasta grilletes, hay un terremoto. Un terremoto no es bienvenido a ninguna hora, pero a medianoche, estando en una cárcel, debe haber sido mucho peor. Y no fue un terremoto cualquiera. Sigamos oyendo. De repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y escuchen, hermano, y al instante, escuchen, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, cuando el Señor se manifieste a la medianoche, se van a soltar todas las cadenas. ¿Cuánto le dice el Señor? Gracias. ¿Ok? Hermanos, cualquier cadena que tengamos se acabará para siempre. Para siempre. Cuando Dios llega y nosotros queremos entregarnos, hermanos, la cadena se va también. Amén. Y dice, al instante se abrieron todas las puertas. Y esa palabra todas se repite varias veces, porque el Señor quería animar nuestro corazón. Él quiere hacerlo con todos, bendecirnos a todos. Se abrieron todas las puertas, es decir, todas las cárceles se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Todos fueron libres. Hermanos, ¿no creen que eso es precioso? Cuando el Señor se manifieste, y viene muy pronto, el problema que tengamos de dinero, problemas que tengamos de drogas, de cualquier tipo de problema que alguien pueda tener, cualquier atadura, cualquier cosa, Dios lo va a librar. Amén. Y Dios lo ha hecho con nosotros mismos, ¿no es cierto?
¿Cuánto no anduvimos en todo ese mal camino y Dios nos libró y nos salvó? Ya lo hizo. El poder de Dios hoy funciona. Y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, hermanos, ¿cómo no se va a despertar él con eso? ¿Verdad? Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, todas las puertas se abrieron. Imagínense, él es medianoche, él es el responsable de eso y él sabía bien la ley romana. Si se escapaba uno solo, a él lo iban a decapitar. Él iba a morir. Si se escapaba uno solo. Dice, y entonces él se dio cuenta, todos se fueron. Está de noche, recuerden que está a oscuras. Y dice, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El suicida de la medianoche. Amén. Porque él se iba a matar, hermanos. Y él encontraba que había razones para matarse. Decía él, era mejor que yo me mate a que me mate el gobierno, decía él en su corazón. Pero miren lo que decía el Señor. Dios tiene un plan. Escuchen, hermanos, Dios tiene un plan que es mucho mejor que el de nosotros. Porque este carcelero era un prisionero del inicuo y Dios había llegado a liberarlo en esa noche. Dios lo iba a salvar. Era una oveja perdida, la cual Dios iba a liberar esa noche, a la medianoche. Hermanos, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Él se iba a matar. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué bueno es Dios. Alguno pudo haberse salido corriendo, ¿no cree usted? Pero Dios, pensando en el bien de esta familia necesitada, de esta persona necesitada, no permitió que se fueran todos. Y dice, él entonces pidiendo luz, estaba en tinieblas. ¿Cuánto necesitamos luz? Sobre todo cuando la medianoche se acerca, hermanos. Necesitamos ser guiados por Dios, necesitamos ser liberados por Dios. Entonces, él pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora, seguramente él los oyó cantar, él escuchó la adoración al Dios verdadero, él sintió la presencia de Dios, porque cuando adoramos en espíritu y en verdad, el Señor desciende. Y él lo sabía, la presencia de Dios llegó. Amén, hermanos. La presencia de Dios llegó. Entonces, hermanos, cuando eso sucedió, dice que él humilló su corazón y se postró hasta el suelo. Y llegó a Pablo y a Silas, porque a ellos los había oído cantar. Quizás todos los demás tenían una queja en medianoche. Cuando los problemas vienen, cuando las cosas son tenebrosas, cuando la cosa es difícil, muy poca gente se pone a adorar a Dios. Pero cuando uno adora a Dios en el problema difícil, Dios cambia toda la situación, hermanos. Amén. Dios cambia. ¿Cuántos hemos vivido eso, hermanos? Sí, que las cosas han ido mal y parece que todo va mal, y nosotros levantamos nuestras manos y empezamos a cantar, tal vez suavemente, tal vez solo Dios lo oye. Es la dulce unción descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso. Y nosotros sabemos que la dulce unción solo llega por Jesús, por su misericordia y bondad para nosotros. Cuando empezamos a adorar, hermanos, todo cambia. Y entonces dice, y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenía los problemas, pero no tenía la solución. Pero ahora había visto algo que no se parecía a nada, y había visto a Dios moviéndose a la medianoche. El Señor hizo algo ahí. Le salvó la vida, liberó a los presos, liberó a Pablo y a Silas, ya no tenían cadenas. Y el Señor
acaba de empezar a darle luz a él. Cuando uno recibe luz, uno se humilla, hermanos. Y dice, ellos dijeron, porque la pregunta era, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer para ser salvos? Y la religión puede sacar una lista de 1000 cosas, haga esto y esto y esto y esto y esto. Y la religión hace esto y este es el camino. No. Miren lo que dice. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos, hermanos? Creer en el Señor Jesucristo. Y miren la bendición. Y serás salvo, tú, no solo tú. El Señor va a bendecir también tu familia. El Señor conoce las vidas, hermanos. Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, y miren, y a todos los que estaban en su casa. Hermanos, le dieron el mensaje a toda la familia. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice, y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Hermanos, lo habían golpeado, los habían herido, estaban sangrando, tenían razones para quejarse, pero ellos decidieron, mejor adoramos al Señor. Y ahora Dios al carcelero lo usa para lavarles las heridas. Una pregunta, ¿ese carcelero ya era salvo? Sí, porque creyó él y creyó toda su casa. Amén. Somos salvos porque creemos. Y luego le dice, y tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y atención, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Hermanos, no hay excusa. Si creemos en el Señor, debemos estar dispuestos de inmediato a meternos al agua, a bautizarnos. Porque recuerda lo que dijo Felipe: si crees, bien puedes. ¿A quién se lo dijo? Al etíope. El etíope le pregunta: Señor, ¿y qué evita que pueda, aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dice: si tú crees, es decir, si has sido salvo, bien puedes. Porque si no eres salvo, de nada te sirve meterte al agua. Tienes que haber nacido de nuevo. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora él ya nació nuevo, ahora sí, vas a ser sumergido en el agua y vas a nacer, vas a salir del agua y tú habrás entrado en el territorio de Dios. ¿Ok? Es una frontera como el Mar Rojo, hermanos. Y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, cuando todo parecía tan terrible, era el gran día de la bendición de esa familia. ¿Está captando la bendición que fue eso, hermano? Para toda la familia. Él estuvo a punto de suicidarse en ese día y Dios cambió la situación completamente. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, Dios, hermanos, es digno que lo alabemos y lo adoremos en el tiempo difícil. Y cuando nosotros lo hacemos, las cosas cambian y empiezan a suceder cosas nuevas y diferentes. Hermanos, el Señor permitió que me enterara de algo. Un hombre casado había tenido problemas serios con su familia. Cosas terribles habían pasado en la familia. Llegó el momento que la esposa, desesperada, ya no se aguantaban. La esposa tomó sus cosas y se fue con la criatura, con los hijos, y se llevó todo. Y él, cuando llegó y se encontró que ella ya no estaba, que lo había abandonado y decía que era para siempre, la decepción de su corazón fue tan grande que él decidió que se iba a matar. Y él llegó y empezó a ver, y lo único que estaba, cuentan,
Lo único que había quedado era un pequeño televisor de aquellos chiquitos. ¿Se acuerdan las cajitas? ¿Ok? En blanco y negro. Y cuando él vio eso, dijo, voy a ver lo último y después me suicido. Encendió, y cuando lo enciende, hermanos, el siervo de Dios, Billy Graham, estaba predicando. Y Billy Graham, en ese instante, pegó un grito y dijo Billy Graham, no te mates, porque Dios te ama y Dios puede cambiar tu vida para siempre. Y ese hombre quedó frío al escuchar eso, porque él sabía que eso era algo sobrenatural. Dios tenía planes para él. Y hermanos, él obedeció a Dios ese día, esa noche, entregó su corazón al Señor y él fue salvo. Pero no solo él, de veras se vio el cambio en su vida, y su esposa retornó con él y ellos empezaron a caminar con Dios juntos, hermanos. Dios puede hacer un milagro, ¿no es cierto, hermanos? Y hermanos, Dios quiere, Dios anhela, Dios, hermano, está buscando en este mundo a alguien que quiera obedecerlo. Yo quiero decirle, yo me siento confrontado cuando yo veo a Pablo que anda por todos lados. Yo le digo, Señor, yo también tengo que andar por todos lados dando la palabra. ¿Usted no se siente confrontado? Cada cristiano deberíamos estar por todos lados dando la palabra. Y nosotros lo hacemos con Ceni, pero no todos los días como debemos. A veces sencillamente no se puede. Y le hablamos a mucha gente, y mucha gente sencillamente no responde, otras sí responden. El sábado yo sentí salir, eso fue ayer. Y fui, hermano, le hablé a 4 personas diferentes. Y una de estas personas, cuando empecé a hablar, yo pude sentir de que estaba bien abierto, quería oír. Y yo empecé a hablarle, prácticamente no lo dejé que dijera él nada, porque yo sentía que Dios quería hablarle a él. Y entonces, hermano, le empecé a hablar y él estuvo muy abierto. Y yo sé que Dios empezó algo en ese corazón. No les puedo contar más porque hay cosas privadas, ¿verdad? Pero hermanos, despuesito habían otras 2 personas tomando licor en ese parque. Y por las cosas que me hablaban y gritaban y todo, andaban muy mal. Yo llegué, pero sentí que no era el momento de hablarles. Pero sí que ellos se dieran cuenta que Dios los ama y Dios tiene planes para ellos. Solo un momentito estuve con ellos hablando. Pero como ellos hacían tanto ruido, me fui para otro lado. En el otro lado me senté, estuve leyendo y orando. Y cuando estaba ahí, pasó un joven que tenemos años de estarle hablando la palabra de Dios, y sí ha habido un cambio enorme. Y él llegó y él vende aguacates, vende cosas, siempre anda vendiendo algo. Lo triste es que muchas veces es para el vicio, atrapado por el vicio, y él no ha querido buscar a Dios. Hermanos, no existe ninguna esperanza si no vamos a Dios. Dios es el único que nos puede librar de cualquier vicio, de cualquier problema. Y hermanos, empezamos a platicar y él me dijo que me quería vender unos aguacates, ¿verdad? Pero me dijo, pero quiero que sepa algo, me dijo. Ya no estoy tomando, ya llevo mucho tiempo de no estar tomando. Quiero esforzarme, ya no quiero, siempre tomo y me golpean por ahí o me hacen daño. Yo ya no quiero ese tipo de vida, ya no, estoy cansado, ya no quiero. ¿Van a estar orando, hermanos? Dios ama a Miguel mucho más de lo que él cree, mucho más de lo que él se imagina. ¿Y sabe qué pasó? Saca unos aguacates y me dice que me vende aguacates. Yo sentí que debía comprarle aguacates, no importa si necesitaba o no necesitaba aguacates, hay que comprárselos. Y dije, está bien, y le compré.
Y él ahí me lo da a un precio, después del mismo, no, le voy a dar más, y después, no, ya es suficiente, no, le voy a dar más. Cuando Dios toca a una persona, hay cambios en su corazón. Amén, hermanos. Hay cambios en el corazón, porque Dios sí anhela cambiar nuestro corazón, y el corazón que Él anhela darnos es el corazón de Él, y Dios es bueno. Dios muestra misericordia y bondad. Vamos a acordarnos todos de Miguel y de la primera persona que le hablé. Yo lo vi, yo sentí, es un hombre de Dios que está perdido. Ahora bien, hermanos, aquí nos está mostrando el Señor una persona que llegó al colmo, que ya era su medianoche, que todo se había acabado y que iba a morir. Un suicida de medianoche. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios para que alguien sea librado eternamente? Amén. Hay hombres bien preciosos en este mundo que tenemos que aprender a orar por ellos. ¿Cuántos han oído hablar de Irión? Él es un evangelista, pero es un hombre de Dios. Por años ha sido usado por el Señor. Llegó a Rusia y en Rusia lo metieron preso casi por cargar una Biblia. Y él empieza a contar, hermano, en una ocasión que había otro hombre de Dios. ¿Recuerdan a alguien que pasaba Biblias, hermanos? ¿Verdad? A un hombre de Dios en la China. En una ocasión Dios dio a ese otro hombre de Dios para pasar 1 millón de Biblias. ¿Está oyendo, hermanos? En la China nadie quiere Biblias. Bueno, el gobierno no quiere Biblias, el pueblo sí necesita y quiere Biblias. Llevaron 1 millón de Biblias. ¿Y saben qué sucedió? Llegaron 15,000 cristianos y 2 barcos que iban llenos de Biblias. Los 15,000 cristianos agarraron las Biblias y en 15 minutos se desaparecieron los cristianos con las Biblias, porque es prohibido tener Biblia ahí, y se las llevaron. ¿Se imagina usted qué siembra y qué cosecha estaba haciendo Dios ahí? Pero empezaron a ser perseguidos, y cuando fueron perseguidos, hermanos, dice que la China le logró quitar 100,000 Biblias. Agarraron esas Biblias y le decidieron que las iban a tirar al mar. Se las llevaron en un barco y las tiraron al mar y se fueron en la noche. En la madrugada, parece, un cristiano se dio cuenta que habían tirado todas las Biblias, y algo raro: las Biblias no se hundieron, sino que se quedaron flotando. Entonces le avisaron a todos los que pudieron y fueron a recobrar las Biblias, y lograron recuperar las 100,000 Biblias, hermanos. Hermanos, los libros no flotan, a no ser que Dios ponga su mano ahí. Dios puede cambiar la situación de cualquiera, aun cuando parezca que un fracaso está. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo, sigamos confiando en Él. Este mismo hombre estaba en los Estados Unidos, y cuando estaba en los Estados Unidos, hermanos, y él iba para McDonald's, se resulta que, saber por qué problemas, McDonald's estaba cerrado, y a él le encantaba comer McDonald's, pero ese día estaba cerrado, entonces tuvo que irse a Burger King. Entonces dice que llegó a Burger King y llegó como molesto, porque tuvo que irse a Burger King. Y cuando él llegó, vio una joven que estaba solita, con un rostro deshecho. Estaba deshecho. Entonces él sintió que Dios quería que le hablara, y llegó él y le dijo: disculpe, ¿cómo está? Y ella se voltea y le dijo: a usted no le importa. Y él dice: bien, sí me importa. Por eso le pregunto que cómo está. Usted está sufriendo mucho y yo sé que Dios la puede ayudar. Entonces ella le dijo: me acaba de dejar mi futuro, ni se habían casado, y estoy embarazada. Ya no soporto todo el mal, porque no tengo ni dónde vivir ni nada, y tengo una criatura, no la quiero cuidar porque
no puedo. Y le dice ella: solo como, termine de comer y me voy a ir a matar. Ella se iba a suicidar en ese día. Y entonces él le habló. Y dice él: ahora ya sé por qué Dios permitió que no fuera a McDonald's, sino que me trajo a Burger. Hermanos, permitamos que Dios cambie nuestros planes. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿Cuántos quieren que Dios haga su voluntad? Dios le cambió los planes, pero esa jovencita se convirtió allí al Señor de corazón llorando, pero ya era porque había encontrado al Señor y sabía que Dios había enviado a ese desconocido para que le fuera a hablar. Ella entregó su corazón. Poco después se arreglaron las situaciones. Él la llevó con un lugar donde la podían apoyar, la ayudaron. Nació su niño. Su exnovio la buscó nuevamente, se casó con ella. Él encontró a Dios y ahorita ellos son ministros del Evangelio. Hermanos, un caso perdido no es un caso perdido si Dios está ahí. Dios puede usar a alguien que llegó al colmo de su vida, ya para suicidarse. Dios puede usarlo para honra de su nombre. Ese carcelero está en la Biblia. Su familia fue salva. ¿Cree usted que ahí paró todo? No. Sin duda Dios lo siguió usando después. Y sabe una cosa, aquí en El Salvador, en Santa Ana, Dios lo está usando a ese carcelero, aunque estaba perdido. Parémonos, hermanos, pongámonos de pie. Quiero que empecemos pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre, muchos de nosotros, Señor, hemos pasado por ahí o muy cerca de eso. Y tú, Padre, hasta este día nos has mostrado misericordia, Señor Jesucristo. Padre, queremos rogarte en este momento, si hay una persona necesitada, si hay alguien que dice: solo Dios puede ayudarme a mí, que en su corazón vea que Dios le está hablando en este día y que está salvando su vida de la desgracia, que en la medianoche, cuando todo está oscuro, la luz de Dios resplandece hoy a su favor. Padre, por favor, ayuda a cualquiera de nosotros que tenga dificultades y necesidades. Acércate a nosotros, Señor, y muéstranos tu amor inefable otra vez. Es la dulce, dulce unción descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso. Es la dulce derramándose como óleo sobre mí. Es la dulce, dulce unción descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso. Es la dulce, dulce unción derramándose como óleo sobre mí. Padre, hoy, Señor,
haz un milagro. Padre, quizás alguno va a ver este video, quizás lo verá y dirá que es casualidad, pero no, Señor. Tú eres el Todopoderoso que trae libertad a los cautivos y felicidad a los desgraciados y sanidad a los enfermos y liberación al cautivo, Señor. Padre, te ruego que te muevas a favor de todos, Señor, de nosotros primeramente que estamos aquí buscando tu misericordia, y para todos los que después vean este mensaje, Señor, si tú me lo permites. Padre, por favor, ayúdanos y te rogamos que la sangre del Cordero sea aplicada a nosotros, Señor, que nos perdones nuestros pecados, Señor, que nos ayude, Señor, Padre, porque vamos a tomar la Santa Cena, Señor, y queremos, Padre, recibir tu misericordia en esta tarde, Señor. Que tu amor inefable esté sobre todos nosotros, que nos perdones, que perdone a todo el que ha hecho mal o hablado mal contra nosotros, cualquier cosa, perdónale, Señor, y perdónanos a nosotros si lo hemos hecho. Padre, ayúdanos, danos una vida nueva, un corazón nuevo, que podamos entrar a tu presencia con santidad, con limpieza y pureza. Te lo rogamos, Padre, en el santo nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a tomar los símbolos. Vamos a tomar los símbolos. Usted sabe que para tomar los símbolos debemos haber creído en Dios primero, haber pedido perdón y haber sido bautizados. Amén. Entonces, mientras pasamos, hermanos,